Muy buenos días, tardes y noches a todos aquellos que nos escuchan en estos momentos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Cotillos Históricos. Yo soy María Setudar y hoy junto con la compañía de Noemí Parrón viajaremos un poco al pasado a hablar sobre ciertas curiosidades que no aparecen en todos los libros de historia que digamos. En el episodio de hoy en concreto nos situaremos allá por el siglo XIX, en concreto en un periodo, aunque corto, bastante intenso, protagonizado por nuestro personaje de hoy, Amadeo I de Saboya. Para contextualizar un poco, Amadeo I fue un rey que gobernó en España durante apenas un par de años, pero eso no quiere decir que tuvo grandes consecuencias. Hoy no estaremos hablando de eso, sino que nos centraremos un poquito más en su vida privada, en lo que hacía fuera del trono. En concreto vamos a hablar de su matrimonio con María Victoria del Pozo, por lo que este episodio se titula Un mal augurio. El 30 de mayo de 1867 Amadeo contrae matrimonio con María, la cual era una noble conocida por su dulzura y belleza. Lo que ellos no sabían es que este día de celebración se convertiría rápidamente en uno bastante trágico y que sin duda les atormentó durante el resto de su vida por toda la cantidad de rumores que se provocaron. Esto se debe a los extraños sucesos que se produjeron ese día y vamos a empezar con el primero, el suicidio del coronel encargado de oficializar la boda. Así es, a escasas horas de que se llevara a cabo la boda, el coronel que estaba encargado de organizar todos los preparativos para esta decidió quitarse la vida. Y todo apunta a que fue la cantidad de nervios y estrés que provocaba algo tan importante, lo cual ya fue el primer paso que conmocionó a todos los invitados y fue el primer mal augurio. Siguiendo con estos sucesos, os paso con mi compañera Noemí, la cual os explicará lo que siguió en esta boda tan peculiar. Muchas gracias, María. Seguimos con el tema del oficial que fallece en un accidente con su caballo. Pues durante el desfile nupcial de Amadeo, un oficial que participaba en la comitiva real sufrió un accidente fatal. Su caballo se desbocó y lo lanzó violentamente al suelo, causándole la muerte inmediata. Qué tragedia, ¿verdad? Pues no se queda ahí eso, sino que un sirviente también es encontrado ahorcado. Mientras la pareja y los invitados celebraban el enlace, un sirviente del palacio fue descubierto colgado en uno de los establos. Las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas del todo, pero el hecho añadió un tono aún más lúgubre al día. Seguimos con la muerte de un invitado durante la recepción, y es que ya en el banquete de bodas, uno de los invitados, un aristócrata cercano a la familia Saboya, falleció repentinamente. Aunque se dijo que fue un infarto, las coincidencias resultaron demasiado perturbadoras como para pasarlas por alto. ¿Y cuál fue la reacción de los supersticiosos? Pues estos eventos no pasaron desapercibidos para los contemporáneos. Muchos, especialmente en los círculos más supersticiosos de la aristocracia italiana, consideraron que el matrimonio estaba maldito. Algunos llegaron a sugerir que los trágicos sucesos eran una advertencia divina contra la unión de Amadeo y María Victoria, aunque la pareja se mantuvo firme en su compromiso. La vida del matrimonio tras estos sucesos, pues que es que a pesar de estos oscuros inicios, Amadeo y María Victoria lograron establecer una relación estable, aunque su vida estuvo lejos de ser fácil. María Victoria acompañó a su esposo cuando aceptó el trono de España en 1871, aunque nunca se sintió cómoda en su papel de reina consorte. Su frágil salud y la tensión política del país afectaron su bienestar. Madre mía, hay tanto que afectó a Noemí. Menos mal que, como ya comentamos al principio, Amadeo abdicó apenas a los 2 años. Esto hizo que su matrimonio se volviera mucho más privado y que escaparan de alguna manera de todas esas críticas con respecto a su relación y todo lo que ocurrió en su boda. Pero bueno, eso no quita que sin duda fue un día totalmente trágico, para algunos maldito, para otros una serie de coincidencias que, bueno, pasaron si tenían que pasar o no sé, cada uno lo interpretará de su manera. Pero lo que no podemos negar es que este ha sido un episodio totalmente tétrico, me atrevería a decir yo, y sin duda muy interesante, la verdad. A mí me ha parecido suficiente, la verdad. Así que, Noemí, da paso al próximo episodio, por favor. Bueno, tras saber un poquito de estos cotilleos de Amadeo, vamos a seguir con un tema bastante peculiar del que muchas personas en el mundo hablan.
y es sobre la relación con la familia real. Pues a pesar de ser un rey, Amadeo no tenía una relación cercana con la familia real española. Su esposa, la reina María Victoria, era de la familia de los Borbón, pero su matrimonio fue más político que romántico. ¿Pero queréis saber más sobre este tema? Pues suscribiros a nuestro canal y en el siguiente diremos un poco más. Hola a todos, bienvenidos a Cotilleos Reales. Si os gustan las intrigas palaciegas, las historias de amor prohibido y las anécdotas históricas, este es vuestro episodio. Hoy hablamos de Isabel II, la reina más cotilleada de la historia de España. Escándalos amorosos, caricaturas picantes, ministros a su servicio, y en medio de todo esto intentaba gobernar un país en plena transformación. Isabel fue un torbellino, tanto en su vida personal como en su reinado. Bueno, vamos a repasar su gobierno efectivo, la década moderada, el bienio progresista y la unión liberal. Pero tranquilos, no será una clase de historia. Primero vamos a desmenuzar los jugosos, sus romances, sus dramas y los rumores que corrían por los salones. Empecemos. Empezamos en 1844, cuando Isabel tenía solo 13 años y ya estaba en el trono. Bueno, técnicamente lo estaba desde los 3 años, pero hasta ese momento era más un símbolo que una reina. Aquí empieza su llamado gobierno efectivo. Aunque siendo sinceros, el poder lo tenía Narváez, el espadón de Loja. Este hombre era un personaje, gobernaba con mano dura y no se andaba con tonterías. Se cuenta que en una ocasión un opositor le recriminó su dureza y él respondió: lo fusilo por la mañana y si resulta inocente, lo indulto por la tarde. Bueno, pero Narváez tenía además sus peculiaridades. Era un amante del chocolate y no podía vivir sin él. Incluso en reuniones se rumorea que siempre tenía cerca una taza de chocolate caliente. Mientras tanto, Isabel vivía bajo la sombra de su madre, María Cristina, quien todavía controlaba muchas decisiones. Pero todo cambió cuando llegó la hora de casarla, y aquí es cuando empieza el drama. Isabel tenía claro que no quería a su primo Francisco de Asís. Ella soñaba con un príncipe italiano, pero su madre y el resto de Europa decidieron por ella. Francisco, su primo, era la opción políticamente correcta. El problema es que Francisco era, bueno, digamos que no encajaba con Isabel. Era afeminado, delicado y más interesado en los encajes y perfumes que en la política o en su esposa. Isabel lo apodó Paquita y llegó a decir que su noche de las bodas había sido un desastre absoluto. De hecho, hay una anécdota buenísima. Cuando Isabel estaba embarazada de su primer hijo, alguien le preguntó si el niño sería de Francisco. Ella contestó: no lo sé, pero de Paquita seguro que no. Y así empezaron los rumores sobre sus amantes. Durante esta década destacó José Ruiz de Arana, conocido como el Cadete. Era un aristócrata guapo y encantador, que según cuenta fue uno de los primeros en ganarse el corazón de Isabel. Mientras tanto, Narváez seguía gobernando con mano de hierro. Pero ojo, no todo eran represiones. En esta época se creó la Guardia Civil, que fue un gran avance para la seguridad del país, ¿eh? Eso sí, Isabel parecía más interesada en organizar baile que en la política. También se aprobó la Constitución de 1845, que daba más poder al trono. Pero, ¿creéis que Isabel estaba estudiando las leyes? ¿Qué va? Su vida social era un constante ir y venir de fiestas y rumores. En 1854, la situación política estalló con la famosa Vicalvarada, un pronunciamiento liderado por O'Donnell. Los moderados ya no podían mantener el control y los progresistas entraron en escena. Isabel, en un movimiento inteligente, llamó a Espartero, el gran héroe popular, para liderar el gobierno. Pero hay un detalle divertido. Isabel no soportaba a Espartero, decía que olía mal y que era demasiado bruto para su gusto. Mientras Espartero intentaba implementar reformas, Isabel seguía con su vida personal. Aquí aparece uno de sus amantes más famosos, el general Serrano, conocido como el General Bonito. Serrano no solo era atractivo, también era muy astuto. Hay quien dice que utilizó su relación con Isabel para conseguir poder político. Vamos, todo un drama palaciego. No, volvamos a la política. Durante el bienio progresista se aprobaron reformas importantes, como la Ley de Ferrocarriles de 1855. Esta impulsó la construcción de trenes, aunque sinceramente Isabel parecía más interesada en sus escapadas románticas que en el progreso del país. Al final, los progresistas empezaron a pelearse entre ellos. Isabel, harta del caos, decidió devolver el poder a O'Donnell, un militar ambicioso que se convertiría en uno de sus aliados más fieles. Con O'Donnell al frente, comenzó la Unión Liberal, una etapa de relativa estabilidad. Pero no os confundáis, Isabel seguía siendo el centro de todos los rumores. En esta época aparecen las famosas caricaturas de los Borbones en pelota. Estas ilustraciones satíricas mostraban a Isabel y a su corte en situaciones muy comprometidas, con amantes y actitudes nada propias de una reina. Aunque nunca se confirmó, se cree que los hermanos Becker podrían estar detrás de estas caricaturas. Lo que está claro es que todo el mundo las comentaba en los salones de Madrid.
Mientras tanto, Isabel disfrutaba de su papel como reina, organizaba ceremonias públicas, bailes en palacio y, por supuesto, seguía rodeada de sus favoritos. Uno de ellos era Carlo Marfori, un político al que muchos veían como algo más que un simple consejo. En esta etapa también tuvo lugar la Guerra de África, entre 1859 y 1860. Fue un éxito militar que O'Donnell utilizó para reforzar la imagen de Isabel como reina patriótica. Aunque, según dicen, a Isabel lo que más le interesaba de esta guerra eran las ceremonias de condecoración. Entretanto, los rumores sobre Isabel y sus amantes seguían creciendo. Se hablaba de militares, cantantes e incluso algún cura. Su vida privada era un auténtico torbellino. Y eso no era todo. Isabel tenía un carácter impulsivo y caprichoso, que desesperaba a sus ministros. Se cuenta que en más de una ocasión canceló reuniones importantes porque tenía un mal día. No podemos negar que Isabel vivió una vida llena de contrastes. Por un lado, fue una reina que disfrutó del lujo y las pasiones. Por otro, tuvo que lidiar con enormes presiones políticas y personales. Su matrimonio con Francisco fue un desastre desde el principio. A pesar de tener muchos hijos, siempre se cuestionó la legitimidad de algunos de ellos. Isabel solía bromear diciendo: los hijos son del trono, no del lecho. Y aunque muchos la criticaban, también es cierto que Isabel tuvo que enfrentarse a un país dividido y a una corte llena de intrigas. Su vida personal eclipsó muchas veces su papel como reina. Bueno, en conclusión, que Isabel fue un personaje fascinante. Su vida estuvo marcada por los escándalos, pero también por los cambios y las reformas de una España que buscaba modernizarse. Isabel fue una reina que no dejó a nadie indiferente. Fue amada, odiada, caricaturizada, pero siempre fue el centro de atención. Su reinado terminó en 1868 con la Revolución Gloriosa, pero su legado sigue vivo, tanto en las historias como en los cotilleos. Esto ha sido todo por hoy en Cotilleos Reales. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y dejadnos vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a la derrota borbónica. Hoy exploraremos la gloriosa, la revolución que marcó un hito en España al derrocar a Isabel II. Además de los hechos históricos, descubriremos curiosidades y anécdotas de esta revuelta. 3 voces nos acompañarán: Estefanía como historiadora experta del siglo XIX, Lucía, periodista especializada en temas históricos, y yo, Nuria, como presentadora. Acompáñanos en este recorrido. Para entender la gloriosa, debemos situarnos en la España de 1868. Era un país marcado por crisis económica, corrupción política y una monarquía cada vez más impopular. La reina Isabel II enfrentaba un rechazo generalizado, pero para profundizar escucharemos a Estefanía. Gracias, Nuria. En estos años, España estaba al borde del colapso. Isabel II había perdido el apoyo de los militares, las clases populares y hasta de los sectores de la Iglesia. Además, había un gran descontento social debido a la pobreza, al desempleo y una serie de malas decisiones políticas. La revolución comenzó en Cádiz, un lugar emblemático de movimientos liberales. Allí, el almirante Juan Bautista Topete y los generales Juan Prim y Francisco Serrano lanzaron el famoso manifiesto de la España con honra. Este documento llamaba a derrocar a la reina y restaurar los valores de justicia y libertad. Exactamente. Algo curioso es que el lema de la revolución, España con honra, reflejaba el deseo de limpiar la política española de corrupción y devolver el poder al pueblo. Pero, ¿qué sucedió después del inicio en Cádiz? La revolución avanzó rápidamente gracias al apoyo popular y al papel clave de los militares, pero más allá de los hechos generales hay curiosidades interesantes que destacar. Lucía, ¿nos cuentas alguna? Por supuesto, una de las cosas más llamativas es que la revolución fue en tanto militar como civil. Aunque los generales Prim y Serrano lideraron la estrategia, la participación de la ciudadanía fue decisiva. En varias ciudades, las multitudes tomaron las calles gritando ¡Abajo los Borbones! También hay que hablar del papel de la Marina. Sin la flota de Topete, que aseguró el control marítimo, el movimiento revolucionario no había tenido tanto éxito. Fue una revolución que aprovechó todos los recursos disponibles. Además, un episodio clave fue la batalla de Alcolea, el 28 de septiembre de 1868. En ese enfrentamiento, las tropas leales a Isabel II fueron derrotadas, lo que obligó a la reina a huir a Francia. Curiosamente, Isabel nunca volvió a gobernar ni a residir en España. Interesante, Lucía. Y algo que no mucha gente sabe es que esta revolución marcó un hito en los movimientos sociales, especialmente en la participación de las mujeres, aunque no tuvieran derechos políticos.
Así es, muchas mujeres participaron activamente en las manifestaciones, lo que demuestra que aunque de forma limitada empezaban a reclamar un lugar en la vida pública. Ahora que conocemos los hechos y las curiosidades, vamos a reflexionar un poco sobre el impacto de la Gloriosa. Este movimiento tuvo como varias consecuencias. La más evidente fue la caída de Isabel II, lo que puso fin a la rama más inmediata de los Borbones. También marcó el inicio del Sexenio Democrático, un periodo de experimentación política en la que España intentó modernizarse. En 1869 se aprobó una constitución que fue muy avanzada para su tiempo. Garantizaba derechos fundamentales como la libertad de prensa, la libertad religiosa y el sufragio masculino universal. Sin embargo, los problemas de fondo no se resolvieron. Pasemos ahora a uno de los protagonistas principales, el general Prim. Me he informado de que usó un mensaje clave para iniciar la revolución. Fue un telegrama muy peculiar, enviado desde Cádiz a Madrid. Decía, la señora Prima dio a luz a 2 gemelos perfectamente sanos. Ese era el código que indicaba que la sublevación ya había comenzado. Cádiz fue el epicentro del levantamiento y de ahí se expandió rápidamente. Es fascinante cómo algo tan simple como un telegrama podía poner en marcha un cambio tan grande. Y hablando de cambios grandes, Isabel II tuvo un exilio bastante cómodo. Se estableció en París, donde vivió rodeada de lujos y seguía intensos influir en la política española. Hay rumores de que ella financiaba a sus seguidores desde el exilio, aunque su imagen pública quedó bastante dañada por los escándalos de corrupción en su vida personal. Nunca dejó de intentar recuperar el trono. También es interesante que su exilio coincidió con el ascenso de Amadeo de Saboya como rey, un intento de modernizar la monarquía que, como sabemos, no terminó del todo bien. La Gloriosa tuvo un legado importante, abrió la puerta al Sexenio Democrático, un periodo único en la historia de España. Así es, Lucía. Durante esos años se experimentó con la democracia, incluso con una constitución muy avanzada para su época, la de 1869, que garantizaba derechos como la libertad de prensa y reunión. Estefanía, ¿cómo valorarías el legado de esta revolución? La revolución de 1868 fue un paso muy importante hacia la democratización, pero también dejó muchas lecciones sobre la falta de unidad política. Después de la Gloriosa vino la inestabilidad, como el reinado fallido de Amadeo I, la Primera República y finalmente la restauración borbónica en 1874. Como última curiosidad, ¿sabíais que la Gloriosa también tuvo su banda sonora? Durante los días del levantamiento, las tropas revolucionarias y el pueblo entonaban el himno La Marsellesa, adaptado con letras españolas para inspirar unión y lucha. Aunque originalmente era un himno francés, simbolizaba perfectamente los ideales de libertad y justicia que los revolucionarios querían transmitir. Y así cerramos este episodio de la derrota borbónica. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las curiosidades de la Gloriosa, desde telegramas en clave hasta himnos inspiradores. La historia está llena de detalles que nos recuerdan lo vibrante que puede ser. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestro Cali Podcast. Nosotros somos Ese Noval y yo, Pablo Emilio Navascué. Y bueno, podcast. Hoy estamos con un invitado especial en nuestro podcast. Espero que os guste. Gracias por esta bienvenida. Yo soy Carlos Daniel, soy historiador y me he informado bastante sobre el carlismo para venir a este podcast, el cual admiro mucho el trabajo que hacéis. Y me gustaría mucho hablar con vosotros sobre el carlismo y explicaros un poco sobre la historia que tuvo y sobre todo algunos datos importantes sobre Carlos María Isidro de Borbón. Muchas gracias por venir primeramente, ya que nos ha gustado mucho que pudiera venir y eso, porque necesitamos su ayuda por muchas de las preguntas de las que nos han hecho las personas. Una de las cuales es que si usted es carlista, o sea, no sabemos si de verdad vuestro nombre tiene algo que ver con
el carlismo, de que si es carlista o algo por haberse puesto Carlos de nombre, o no sabemos si tiene algo que ver eso, ¿no? Queremos saber si hay una correlación entre su nombre y el carlismo. Exacto. No, para nada, yo no soy carlista, para nada. Aunque creáis que por mi nombre tiene relación de que yo sea carlista y demás, no tiene nada que ver el que una persona se llame Carlos con que apoye el carlismo y que apoye a Carlos María Isidro. Al revés, yo soy totalmente liberal. Yo apoyo mucho a Isabel II, apoyé mucho el movimiento que tuvo Isabel II y sobre todo el gobierno central en el que se apoyaba su modelo de Estado. Muchas gracias. No lo sabíamos, la verdad. No, yo también lo había pensado y no tenía ni idea de eso. Bueno, yo personalmente quería saber si usted sabía algo de las tensiones amorosas que había en la corte durante, usted sabe, nuestros oyentes nos han preguntado mucho sobre la parte amorosa de Carlos María Isidro y se han preguntado mucho sobre qué relación él tenía, sobre si se casó, tuvo esposas, cuántas. Claro, porque yo no sé si tú lo sabes, pero yo he leído que Carlos María Isidro tuvo relaciones con su sobrina. Pues mira, exactamente con su sobrina no, pero tuvo varios amores, los cuales estaban dentro de su familia y eran exactamente sus primas, como eran María Francisca de Barganza, la cual estuvo casado y demás. Al cabo del tiempo su mujer murió y tras ella estuvo con su otra prima, la hermana de esta, María Francisca, que fue María Teresa de Barganza también, ya que eran hermanas. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias por su contestación. Yo no tenía mucha idea sobre ese tema, pero bueno. Tenemos otros de parte de nuestros oyentes también, que queríamos saber que si las mujeres tenían alguna importancia, aunque ya sabemos que las mujeres en esa época pues no eran muy importantes en las guerras y eso, pero sí nos hemos enterado de algo sobre algunas ideas que tenían, que hacían algo como para ayudar en las guerras, pero no sabemos exactamente qué es lo que realmente hacían. Pues mira, el papel de las mujeres en la guerra es una pregunta muy interesante. Y la verdad es que sí, que tenían un papel algo importante, ya que había un grupo de mujeres que se llamaban Margaritas, las cuales eran mujeres carlistas que se encargaban de cuidar a los heridos de la guerra y hacían discursos motivacionales a los soldados que iban a salir, a las tropas que iban a salir al frente. Entonces, a los soldados les ayudaba mucho estos discursos, ya que salían motivados y con ganas de ganar, por así decirlo, y que salgan los menos heridos posibles. Aparte también estas mujeres hacían recogida de fondos y demás para los soldados y ayudarles un poco más. Ay, pues la verdad es que muchas gracias por responder esa pregunta, porque la verdad es que me he quedado impresionada por el papel que han podido desempeñar en esa época tan antigua, ¿no? Y las mujeres. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta de mi parte y de mis oyentes sobre si había algún tipo de canción, manuscrito, poesías que estén así subidas de tono, porque por lo que tengo entendido en esa época, en las guerras, los soldados estaban un poquito fuera de su tono, ¿no? Pues sí, es muy interesante tu pregunta sobre los poemas y las canciones que había en aquella época. Y sí, los soldados y los carlistas, por así decirlo, cuando se reunían en estas tabernas y en algunos bares más modernos llamados actualmente, que antiguamente se llamaban tabernas, se reunían y cantaban algunas canciones subidas un poquito de tono, pero se guardaban las que algo más subida de tono para cantarlas en el frente o en los focos de guerra, para aliviar las tensiones entre los mismos soldados y poder calmarse un poco. También lo que podemos decir es que estas canciones exaltaban el amor y los placeres carnales, por supuesto, ya que de hecho se trataban muchas canciones.
Y por lo que tengo entendido es eso, en las tabernas se cantaban algunas canciones un poquito subidas de tono y luego en los frentes se cantaban algunas un poquito más para aliviar las tensiones entre algunos soldados. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Tanto a nuestra compañera Elsa como a mí nos ha resuelto muchísimas dudas y espero que se las haya resuelto también a muchísimos de nuestros oyentes. Y de verdad, un fuerte aplauso para Carlos Daniel. Muchas gracias por vuestra invitación y espero que les haya servido a vuestros oyentes de lo que hemos estado hablando hoy. Y espero volver en algún momento, ya que me volváis a invitar o lo que sea, y volvemos a hablar de otros temas. Así que muchas gracias por todo. ¡Pablo! Bueno, que no acabamos. Nosotros somos los Carlistas y el podcast. No, pero venga. Bueno, pues yo soy Carlos Daniel. Vale, eso se ve perfectamente. Esta es mi compañera Elsa, la cual no debería de salir. Bueno, pues estamos aquí. Somos los Carlistas Podcast y este es nuestro trabajo. Ya está, ya hemos terminado. Mira.